Apocalipsis 2, del 1 al 4. Ya mis lentes no están funcionando. Escribe al ángel de la iglesia de Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas: yo conozco tus obras y tu trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y tienes paciencia, y has trabajado por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén. Sobre gracia dar a quien en ti confió. Creo en ti, Señor, solo fío en ti. Dame tu infinito amor y basta para mí. Llegó el momento de meditar en la palabra del Señor. La hora solemne, la hora en que vamos a poner nuestra mente y nuestro corazón, nuestra alma, en las manos del Señor. Oremos para que ese mensaje llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón. Para mí es un honor y un privilegio presentar a mi hermano Tomás. Él trae el tema permitido. El Señor lo llene de su Santo Espíritu, hermano. Amén. Pues quiero darle las infinitas gracias a Dios porque en su grande amor y misericordia trajo en esta ocasión a Maggie. Que sea para alabanza y gloria de su santo nombre. Durante la semana le llamé por teléfono y bueno, atendió al llamado y aunque no me dijo nada, aquí está. Maggie la conozco desde que tenía 14 años de edad. Casi iba a cumplir 15, un poco antes de su quinceañera. Ella, la hija de nuestra hermana Elida, la conocí yo a través de nuestro hermano Aldana. Nuestro hermano Aldana, Germán Aldana, fue el que se contactó con ella, pero como nuestro hermano tuvo que partir de aquí, me dejó los estudios bíblicos y por la gracia de Dios les di los estudios bíblicos por buen tiempo y finalizó nuestro hermano Choles con los estudios y de esta manera fue cuando la familia de la hermana Portillo llegaron a esta iglesia. Y bendito sea Dios, bueno, todavía continúan aquí. Y en esta ocasión, bueno, después de un poco de ausencia de esta Maggie, pues bendito sea Dios, está aquí. Que sea para honra y gloria del Señor y que todo el tiempo esté aquí, que no sea solamente hoy una chispa, sino que estés aquí todos los sábados. Y que vuelvas a traer otra vez a tu familia y que juntos esta familia, la familia Portillo, que ahora ya es grande, estoy hablando, ya son varios, todos estén aquí alabando y glorificando el nombre de Dios. Así junto con todos nuestros hermanos. Nuestro hermano nos dio el versículos en alusión, que es capítulo 2, versículos del 1 al 4, en donde encontramos a nuestro Señor Jesucristo haciendo una amonestación a la iglesia de Efeso. ¿Qué quiere decir Efeso? Efeso quiere decir permitido. Esa es la razón por la cual el título del servicio va a ser o se llama permitido. Antes de entrar en un poco en el detalle de Efeso, vamos a ver quién fue el autor de esta amonestación. En el libro de Revelación, capítulo 2, versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice estas cosas.
En el libro de Revelación capítulo 1 versículo 11 dice así, que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso y a Esmina y a Pérgamo y a Tiatira y a Sardis y a Filadelfia y a Laodicea. Entonces, quien ha mandado este mensaje es el alfa y el omega, el primero y el último. ¿Quién es el alfa y omega? No es más de que nuestro Señor Jesucristo, el que camina entre los 7 candelabros, como dice mismo Apocalipsis, versículo 13, capítulo 1, donde dice, y en medio de los 7 candelabros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido en una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con una cinta de oro. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién está dando la amonestación a las 7 iglesias? Y viene siendo nuestro Señor Jesucristo. Pero esta amonestación no es exactamente a las 7 iglesias, sino que es más bien a los personajes que forman estos diferentes periodos. Y no solamente estos diferentes periodos, sino a todas aquellas personas que, pudiera decir, llenan los requisitos o llenan los puntos en los cuales está presentada esta amonestación. Ok, hablemos un poco acerca de Éfeso. Éfeso fue una ciudad popular, fue una ciudad en la época de Roma, fue donde alcanzó su completa gloria, pero fue una ciudad que fue conquistada 355 veces. Una ciudad tendría bastante importancia al haber sido conquistada por diferentes personas, entre ellos Alejandro Magno y muchos otros más famosos conquistaron a Éfeso. Y entre todos 355 veces. La única ciudad que yo conocía que había sido conquistada muchísimas veces vino siendo una ciudad de Grecia, Palermo. Palermo, que la última vez que fue conquistada, se pudiera decir, o que fue puesta en libertad, vino siendo por el general Patton en la Segunda Guerra Mundial. Pero no había conocido ninguna otra ciudad que hubiera sido conquistada tantas veces como esta que se encuentra en Éfeso. Aparte de esto, esta ciudad no solamente era poderosa en el comercio, también en religión. Recordemos, había un templo que hasta el día de hoy resultó ser muy famoso, y en aquella época o en unos años pasados resultó ser una de las 7 maravillas del mundo, que viene siendo el famoso templo a Diana o Artemisa, que venía siendo la supuesta diosa de la fertilidad. En esta ciudad también estuvo Pablo predicando a los éfesos durante un poco más de 3 años. Fue varias veces ahí, y no solamente Pablo estuvo en Éfeso, sino también estuvo ahí María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, María murió ahí en Éfeso. No solamente María estuvo en Éfeso, también estuvo Juan, el apóstol, el que escribió esta amonestación. Estuvo ahí en Éfeso cuidando de María, porque esa fue la orden que le dio nuestro Señor Jesucristo, o al menos ese fue el legado que le dejó nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz, y le dijo: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Entonces, Éfeso tiene importancia. Tuvo importancia dentro de las cosas de Dios, tuvo importancia como una ciudad poderosa en el mundo, ya que estaba cerca de un río. Desafortunadamente, este río, Arquetis creo que se llamaba, la inundaba constantemente, y esa fue la razón por la cual se destruyó esta gran ciudad que prevaleció durante tantos años y tantos siglos. En esta ciudad, a Pablo se dedicaba a predicar en uno de sus areópalos, creo que se llamaba, o arópalos. O sea, en otras palabras, era como un teatro donde estaba hecho en la falda de un cerro, donde las escaleras estaban puestas a nivel de un cerro y abajo estaba él. Ahí varias veces predicó a Pablo. No solamente ahí, también predicó en el templo de Diana, porque en el templo de Diana también había un santo a lo desconocido, supuestamente, o un dios, perdón, a lo desconocido. O sea, que en Éfeso había cristianos, porque había judíos,
Y donde había judíos en esa época, definitivamente tenía que haber cristianos. Lo curioso es que cuando yo estaba leyendo todas estas cosas en referencia a Éfeso, estaba pensando en Los Ángeles. Los Ángeles es una gran ciudad popular, tiene muchísima importancia. Los Ángeles es la 9ª ciudad más poderosa del mundo económicamente. El área de Los Ángeles tiene ese poder del mundo, la 9ª ciudad que más dinero tiene en el mundo. En la ciudad de Los Ángeles existen muchas religiones, muchas enseñanzas y se predica constantemente la palabra de Dios. La ciudad de Los Ángeles alberga a personas como nosotros. Y a ese tipo de personas habló nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vayámonos al libro de Éfeso. O Efesios, sí, en español, el libro de Efesios. Y vamos a ir al capítulo 1, versículo 1. Quien lo tenga puede leerlo, por favor. Efesios 1, 1. Ok. Sí. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Jesus Christ. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Vamos a ponerlo un poco más moderno. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo que están en Los Ángeles y en esta ocasión también que están en Riverside, porque tenemos hermanos de Riverside. Bienvenidos al servicio. Gracias sea a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Tenemos pues aquí un saludo de Pablo hacia las personas en aquella época, pero el mismo saludo pertenece a las personas que estamos en esta época. No solamente nos está saludando, sino que nos está diciendo algo más, un poco más maravilloso. Versículos 4 y 5, quien lo tenga puede leerlos. El mismo libro de Efesios 1, 4 y 5. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Hermanos, esta es una parte maravillosa. Al leerla te pones a pensar, si lo lees detenidamente, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Creo que hablamos de esto en la escuela sabática. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cuántos de vosotros os consideráis cristianos? Amén. ¿Solamente 3? 4. ¿Cuántos de vosotros os consideráis cristianos? Amén. Todos nos estamos considerando cristianos. Entonces cada uno de vosotros fuisteis predestinados por amor a Dios. Cada uno de nosotros, desde antes de la fundación del mundo, nuestro Señor Jesucristo ya os había mirado. Nuestro Señor Jesucristo y Dios ya os había puesto en un lugar antes. ¿Por qué? Porque Él conocía quién eras tú. Él sabía quién eras tú, Dios Todopoderoso. A veces limitamos a Dios. Verdaderamente a veces limitamos a Dios. A veces pensamos que Dios solamente nos está escogiendo o nos está mirando simple y sencillamente porque nos estamos portando bien. Y a veces pensamos que vamos a entrar al reino de los cielos simple y sencillamente porque nos portamos bien, venimos a ser siendo aptos. Pero nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo aquí que ya habías sido predestinado. O sea, alégrate
que ya había sido predestinado. Llénate de alegría, porque antes de que la mamá de 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 tu mamá, ya eras conocido. Ya tenías un lugar en Dios, en los pensamientos de Dios. Cada uno de nosotros teníamos ya un lugar en los pensamientos de Dios. Ahora, ¿qué significa la palabra predestinado? De acuerdo al diccionario, la palabra predestinado significa terminar en una manera determinada. No quise poner la primera parte, porque la primera parte dice fatalmente terminar en una manera determinada, que en realidad es la realidad, ¿no? El día que vamos a morir, ya nuestras decisiones van a estar hechas, porque ahí descansaron ya nuestras obras. Entonces, de una manera u otra, el día que morimos, ya todo está sellado en cada uno de nosotros, para bien o para mal. Así de que predestinación significa estar o terminar en una manera determinada. Ahora, ¿para qué Dios nos llamó a esto? Podemos leer en Efesios capítulo 1, versículo 18. Quien lo tenga puede leerlo, por favor. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Gracias, hermano. O sea que aquí nos está diciendo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea que cada uno de nosotros tenemos las posibilidades de entender las cosas de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo ya te está dando esa virtud, ya te dio esa virtud. Entender las cosas de vuestro entendimiento, para que conozcamos cuál sea la esperanza de su vocación y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Esto ya nos empieza a poner a pensar, hermanos. ¿Por qué razón nos empieza a poner a pensar? ¿Por qué? Porque si nuestro Señor Jesucristo se preocupó por nosotros, si nuestro Señor Jesucristo nos está abriendo la mente, o sea, los ojos del entendimiento, para que conozcamos, significa que tenemos detrás de nosotros una gran responsabilidad, cada uno de nosotros. Versículo 9 dice así: descubriéndonos el misterio de su voluntad según su beneplácito, para lo que se había propuesto a sí mismo. ¿Qué fue lo que se propuso a sí mismo? ¿Qué fue lo que nuestro Señor Jesucristo se propuso a sí mismo? Descubriéndonos el beneplácito. Regresemos otra vez a Apocalipsis y vamos a los primeros versículos de Apocalipsis. Dice: y de Jesucristo, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracias sea a vosotros, paz del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Estoy hablando 1, 4, 5 y 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó. Aquí está hablando en tiempo pasado. No está diciendo al que os ama. Obviamente os ama, pero lo que quiero decir con esto, que está hablando en tiempo pasado, es que cuando dijo predestinó, significa que ya te estaba amando. Al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. O sea, cada uno de nosotros fuimos lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo murió por todos, y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Cristo no vino al mundo a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque Dios, no mandó a nuestro Señor Jesucristo a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea que ese amor es el que nos está llevando a entender lo maravilloso que fue Dios. Antes de que la mamá de la mamá de la mamá, ya Dios te estaba amando. Ya Dios estaba dispuesto a darle su sangre por ti. Ya nuestro Señor Jesucristo
estaba dispuesto a morir por ti. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta enseñanza de que si uno solo hubiera sido el pecador, nuestro Señor Jesucristo venía de todas maneras por ese uno para salvar a ese uno del pecado? Lo curioso es que no fuimos uno, fuimos muchos, somos todos. Y aún así, Dios, nuestro Señor Jesucristo, no se limitó. No dijo, oh, son muchos, ¿cuánto voy a sufrir en la cruz del Calvario? Oh, son muchos, ¿cómo me va a ir? No, Él decidió, simple y sencillamente. Versículo 6. Esta es otra maravilla que podemos encontrar. Del mismo Apocalipsis 1:6. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea gloria e imperio para siempre jamás. Amén. ¿Y nos ha hecho qué? Y sacerdotes. Entonces este es el punto principal de cada uno de nosotros. Cuando venimos a nuestro Señor Jesucristo y sabemos que a través de nuestro Señor Jesucristo alcanzamos la salvación, en realidad no pensamos si nos hizo reyes y sacerdotes. En realidad no pensamos si vamos a ser alguien especial para Él. Lo venimos a entender cuando estudiamos la Biblia. Lo venimos a comprender cuando vemos todas esas partes en la Biblia en las cuales nuestro Señor Jesucristo nos abre el entendimiento y nos da la sabiduría para poder comprender cuán grande es su amor. ¿Por qué? Porque esto, lo más maravilloso, hermanos, es que estaba encubierto a nuestros primeros padres. Este misterio estaba encubierto aún antes, desde la fundación del mundo. Lo encontramos en Romanos 16:25. Quien lo tenga puede leerlo. Y al que tiene poder para confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. ¿Desde cuánto? Tiempos eternos. Desde tiempos eternos. O sea que estaba encubierto desde tiempos eternos. O sea que, en otras palabras, a mí me encanta esta parte. ¿Por qué me encanta esta parte? Porque me pongo a enfocar en nuestro Señor Jesucristo y en Dios como unos seres totalmente poderosos, que a veces no nos llegamos a imaginar ese poder. Maravilloso, si tenemos que imaginárnoslo, porque fue el que hizo el universo entero. Y a veces muchas personas dudan de esa capacidad de Dios, de hacer el universo entero. Y si hicieran el universo entero, y la Biblia dice que Él habita por encima todavía de ese universo, imaginémonos la dimensión del poder de Dios. Y ellos, desde tiempos inmemoriales, aquí la Biblia lo dice eterno, sabían lo que venía. Lo sabían. Sabían que Marcio iba a pecar. Sabían que José iba a pecar, que Antonio iba a pecar, que Ruth iba a pecar. Sabían que cada uno de nosotros íbamos a transgredir sus mandamientos. Y entonces se juntaron ellos e hicieron el plan de redención. Ellos, sin necesidad de decirlo a nadie, sin necesidad de presentarlo a los concilios en el cielo. Ellos crearon el plan y estuvo oculto. Pero nuestro Señor Jesucristo, después de revelarnos, ¿por qué? Por ese amor, como lo dice Marcos 4:11, nos enseña algo que es maravilloso. Y les dijo: a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a lo que están fuera, por parábolas todas las cosas. Entonces, ¿a quién fue manifestado?
este misterio? A los apóstoles, pero solamente a los apóstoles, a todo aquel que cree en Él. Al mí que crees en nuestro Señor Jesucristo, a ti te es revelado el misterio. Así es, crees en nuestro Señor Jesucristo, a ti te es revelado el misterio. A cada uno de nosotros nos es revelado el misterio. Pero ¿cuáles son las razones por las cuales nos es revelado el misterio? ¿Por qué razón quieres saber? ¿Y cuál es esta enseñanza y esta doctrina y el misterio? En 2 de Timoteo capítulo 3:16 nos dice algo que es demasiado importante. Quien lo tenga lo puede leer. Toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para... Perdón, me equivoqué. 1 de Timoteo 3:16. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Ese grande misterio fue revelado. Amén. ¿A quién fue revelado? A todos aquellos que quieren creer en Él. ¿Y qué era lo que le estaba revelando? Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado en el Espíritu, ha sido visto por los ángeles, ha sido predicado el Evangelio, ha sido creído en el mundo y ha sido recibido Dios en gloria. Y ese Evangelio fue predicado a nosotros, a cada uno de nosotros. Se nos enseñó ese Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo vino para morir por tus pecados. Amén. Nuestro Señor Jesucristo vino para consolarte en tus dolencias, Amén. para consolarte en tus aflicciones, para enseñarte que si alguien te está maltratando, tienes que saber perdonar. Para enseñarte que si alguien se está burlando de ti, tienes que saber perdonar. Para enseñarte que si tienes algún problema contigo mismo, llegues a Él, así como Él se llegaba a nuestro Señor Jesucristo. Y esta enseñanza es la enseñanza que debemos de mantener siempre. Tan hermosa enseñanza es que Pablo le dijo a Timoteo, precisamente ahí en Efesios, que no se enseñará otra cosa. Lo encuentran de nuevo en 1 de Timoteo capítulo 1 versículos 3 y 4. Dice, como te rogué que te quedases en Efeso cuando partí para Macedonia, para que requisieses a algunos de que no enseñen diversa doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías sin término, que antes se engendran cuestiones, que la edificación de Dios es por fe, así te encargo ahora. Entonces encontramos aquí a Pablo. Digo, es algo maravilloso, ¿no? Tenemos a un hombre que se dedica a predicar el Evangelio en el mundo entero, conocido en esa época, que es Pablo, después de haberlos perseguido. Y lo encontramos en una ciudad que es idólatra, porque en realidad Efeso era una ciudad idólatra. Teníamos el gran templo de Diana, y no solamente tenían el templo de Diana, sino también tenían al Dios no conocido, para añadirle alguno más por si hacía falta alguno. Y ahí Pablo estaba predicando. Y también no solamente estaba predicando, sino se preocupó por los que estaban ahí, por aquellos que conocían a Cristo. Así como Dios se preocupa por cada uno de nosotros, así se preocupa por ti, hermano Francisco. Dice, Francisco, sé que vives en una ciudad donde hay mucho pecado, sé que vives en una ciudad donde hay mucha tentación, sé que vives en una ciudad donde es difícil, pero ten fe en mí. Yo estoy ahí para ti. Amén. Confía solamente en mí. Cree solamente en mí. Entrégate tu corazón a mí. Y a veces lo hacemos, ¿no? A veces nos entregamos, venimos a las cosas de Dios, venimos a conocer el amor de Dios hacia nosotros, venimos a conocer el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros venimos con nuestras cargas y ¿qué es lo que buscamos? Salir de ellas. Y encontramos alivio en nuestro Señor Jesucristo. Y lo abrazamos.
y lo acariciamos. Y nos sentimos llenos de gozo, nos sentimos llenos de alegría y siempre lo buscamos y siempre queremos seguir aprendiendo más y siempre estamos mirando qué tenemos que hacer para no fallarle a nuestro Señor Jesucristo. Eso, hermanos, es el primer amor. Amén. Eso es el primer amor. Aquello que te hace pensar que no quieres fallarle a Dios. Aquello que te hace escudriñar las Sagradas Escrituras porque sabes que en ellas vas a encontrar la vida eterna y el camino hacia tu salvación. Pero la ciudad de Los Ángeles es grande, tiene muchas tentaciones y por encima tiene muchos demonios. Y te atrapa. ¿Y qué es lo que pasa? Nuestro Señor Jesucristo dice: has perdido tu primer amor. ¿Cuántos de nosotros no estamos atrapados en esa situación? No somos atrapados. Perdemos ese primer amor, ese deseo de servir a Dios, ese sentimiento de cualquier cosa que hagamos va a ofender a Dios. Y nos empezamos a alejar poco a poco. ¿Por qué? Porque Satanás es lo que quiere, que te alejes. Pero la misericordia de Dios todavía dice en versículo 4 de Apocalipsis, dice 2:4, dice: por tanto yo te amonesto que te fijes donde fallaste. Algo así parecido dice. Vamos a leerlo, ¿ok? Apocalipsis 2:4. En lugar, si no te hubieres arrepentido. Entonces nos está llamando a que nos arrepintamos. Pero tenemos que hacer una pregunta. Bueno, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué a David? ¿Por qué ustedes, hermanas? Discúlpenme que menciono todo el tiempo hombres, ¿no? ¿Qué es lo que dice el salmista en Salmos 8:4? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Qué somos nosotros delante de Dios, hermanos? Especialmente si estamos en pecado. Trapos de inmundicia, ¿sí o no? ¿Ah? Gusanos. Es lo que dice el mismo salmista. Aun sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nos está dando la oportunidad. Por tanto, yo te amonesto. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Todos caemos. Unos más duro y otros menos duro. Pero todos caemos. Porque todos dejamos nuestro primer amor. Olvidémonos de los que llegamos a salir de la iglesia algún día. Pensemos solamente en los que están dentro de la iglesia, que no han salido de la iglesia todavía, pero que se pregunten: recuerda dónde has caído. ¿Ya dejé mi primer amor? ¿Estoy fallando? ¿Estoy a gusto en la iglesia con ir solamente cada sábado a la iglesia? ¿Es esa mi satisfacción lo que me está llenando? ¿Es eso lo que me va a llevar al reino de los cielos? ¿Saben cuál es la parte más triste de esta situación? Que no solamente caemos nosotros, sino arrastramos con nosotros a quienes nos rodean. Aquellas personas que nos están rodeando y que nos ven día con día y ven que estamos fallando. Si tú estás fallando, ¿por qué yo no? Si tú tienes condición contaminosa, ¿quién soy yo para ser mejor? De una manera u otra, arrastramos con nuestras deficiencias a quienes nos rodean, ya sean nuestros hijos, ya sean nuestras esposas, ya sean aquellos que nos están mirando, de repente nuestros vecinos. Esa es la parte más triste, que no vamos arrastrándonos solos. Llevamos con nosotros a quienes están cerca de nosotros. Hermanos, creo que esta es algo que casi nunca pensamos. Pensamos en cómo pecamos, pensamos en los pecados que hacemos y venimos ante Dios y le pedimos perdón, le pedimos que nos ayude.
Pero se nos olvida completamente que detrás de nosotros hay un cúmulo de personas que miran nuestros hechos. Y a ellos en ocasiones estamos arrastrando. Porque muchas veces en la familia el hijo nunca volvió a la iglesia. Porque otras personas, los vecinos, mira qué cristianos son, ¿no? Y se dicen ser cristianos. Por tanto, recuerda dónde has caído y arrepiéntete. Porque esa es lo que te va a hacer meditar. Eso es lo que te va a hacer pensar. Hermanos, fuimos predestinados, fuimos sellados con el sello del Espíritu. Se nos dio la oportunidad de recibir el Espíritu Santo. A todos se les da esa oportunidad, pero no todos la quieren recibir. Solamente unos cuantos. Solamente unos cuantos volteamos y decimos: Señor, ayúdanos, nos estamos ahogando. Y desafortunadamente también esos cuantos fallamos. También estamos haciendo. Efesios 5:14. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes. Y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes. ¿Cuántos dormimos? ¿Cuántos nos adormitamos? ¿Cuántos pasamos por esa batalla? Como nuestro hermano ahorita estaba pasando por esa batalla en su mente. ¿Cuántos necesitamos del apoyo de un hermano, del apoyo de una hermana que nos ayude a poder salir adelante de ese lío? Porque nuestro Señor Jesucristo también nos dio esa orden, que tenemos que ayudarnos los unos a los otros para poder avanzar. Hermanos, esta es una iglesia marchante que va hacia Sion, pero no van solos. Cada uno de vosotros forma parte de esta familia y cada uno de nosotros tenemos esos problemas. Cada uno de nosotros necesitamos de vosotros. Muchas veces se los he dicho, nuestra hermana Sandra, nuestra hermana Sandra, ¿cuántas veces me buscó? Porque veía que necesitaba a Cristo, sabía que necesitaba a Cristo. ¿Cuántos necesitamos de Cristo? ¿Y cuántos necesitamos el apoyo de vosotros? Dios nos está llamando a reconciliarnos, a buscar a Dios. Nuestro hermano Francisco hace muchísimo tiempo me dijo: hermano, yo conozco esto desde mi país, y a veces creo que me dijo su mamá, que lo amonestaba y lo hacía seguir. Entonces siempre hay alguien que nos está tratando de hacer despertar. Siempre hay alguien que nos está diciendo: despiértate, busca a Cristo. Porque si no lo hacemos, veamos lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice en el libro de Mateo capítulo 21 versículo 43. Por tanto, os digo que el reino de los cielos, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que haga los frutos de él. Nos ponemos a pensar si verdaderamente estamos en esa posición. ¿Estamos haciendo los frutos de Dios? ¿Estamos verdaderamente utilizando, renovándonos en ese primer amor? Aquello que abrazamos con cariño hace mucho tiempo, o simple y sencillamente de repente fallamos, regresamos a la iglesia y nos convertimos en cristianos, por decirlo así, solapados.
Ok, voy a la iglesia. Bueno, yo no hago nada malo, estoy tratando de hacerlo mejor. Dios sabe, Dios me entiende. ¿Es ese nuestro primer amor? ¿Es eso lo que Dios requiere de nosotros? Parte maravillosa es esa. Acuérdate de dónde has caído. Creo que tenemos cada uno de nosotros ¿cómo se dice? Un estudio de conciencia en nuestras almas. ¿Dónde fallamos? ¿Dónde hemos estado? Queridos hermanos, Judas nos dice las siguientes palabras, que es algo maravilloso. Versículo 20 al 25. Judas no tiene capítulos, solamente es uno. Judas, versículos 20 al 25. Mas vosotros, oh amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, y recibid a los unos en piedad discerniendo, mas haced salvos a los otros por temor, arrebatándolos del fuego, aborreciendo aún la ropa que es contaminada de la carne. A aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria irreprensibles con grande alegría, al Dios sabio nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Y ese Dios es el que te está haciendo rey. Ese Dios es el que te está haciendo sacerdote. Pero es el Dios que te está diciendo, acuérdate de dónde has caído. Para honra y gloria de Dios. Amén. Pescador de otros mares, salve eterna, vaya nuestra espera, amigo reo, que haces me llamas, Señor, me has cerrado los ojos, y sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Amén. Nos postramos de rodillas y vamos a ser dirigidos por nuestro hermano Tomás. Dios que moras en lo alto de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. En esta mañana, tarde, a través de nuestro amor, de nuestro Señor Jesucristo que nos dio su amor, a través de ese gran misterio que tú junto con tu Hijo amado y el Espíritu Santo prepararon para nosotros los pecadores, venimos ante ti de rodillas pidiéndote de todo corazón que nos des la sabiduría y el entendimiento para escudriñar en nuestros corazones en donde hemos fallado delante de ti. Y que así cada uno de nosotros meditemos profundamente en nuestras fallas y lleguemos ante ti y decir, Señor, tú me has buscado. Tú sabías de mí desde antes de que yo existiera. Te ruego y te suplico, Señor, que me ayudes a cambiar, a ser mejor, a ser más fiel, a pensar en aquellos que me rodean, a no permitir que yo sea un mal ejemplo para ellos. Señor, en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, lavas mis pecados y yo confío plenamente en eso. Confío que en esa sangre son perdonados mis pecados, pero ayúdame, Padre Santo y Eterno, a crecer espiritualmente y ayuda a cada uno de nuestros hermanos aquí presentes a hacer lo mismo. A
buscarte a cada instante. Sabemos que la segunda venida de tu Hijo amado está muy cerca. No permitas que nos halle sin prepararnos. No permitas que formemos parte de las vírgenes fatuas. Permite, Padre Santo y Eterno, que estemos preparados, pero no solamente nosotros, sino que a aquellos que nos rodean podamos acercarlos a tus caminos y que muchos de ellos lleguen a la salvación a través de las palabras que tú puedas poner en nuestras bocas. Ayúdanos a ser ejemplo para los demás. Ayúdanos a saber perdonar. Ayúdanos a vivir en paz con nuestros semejantes y así hacer la voluntad que Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos pide que hagamos. Todo esto te lo imploro y suplico en la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Amén. Amén.